Ahí la estoy grabando, de hecho, para poder subirla después. Bueno, ¿Viste? dígame. Es que, o sea, antes no podía conectar y en la clase anterior de tecnología se me había salido varias veces y ahora me estoy compartiendo con el teléfono. Ya, mira, Sí, voy a grabar la clase para después poder subirla. ¿Ya? Cosa que si alguien tiene algún problema de conexión ahora, lo puede ver una vez que sí. su conexión mejore. ¿Ya? Entonces, para que quede todo el registro, hoy día vamos a hablar del sistema circulatorio y vamos a dividir los contenidos en sus tres tópicos principales. Por una parte, vamos a hablar de la sangre y de la división entre células sanguíneas y plasma. También vamos a estudiar el corazón. En esto nos vamos a centrar hoy en la primera parte del corazón, diferenciando para qué sirve la mitad derecha y la mitad izquierda del corazón, que si bien es un órgano único, se encuentra dividido internamente y por lo tanto se comporta como si fuesen en la práctica dos corazones. Y luego vamos a hablar de los vasos sanguíneos y de la división de estos en arterias, venas y capilares. Por lo tanto, el sistema circulatorio nos vamos a tardar varias clases. Si bien digestivo y respiratorio eran más simples, el sistema circulatorio nos va a demandar un poquitito más de tiempo. Para hablar de sistema circulatorio nos vamos a apoyar con estas diapositivas. Estas diapositivas hoy día van a quedar disponibles en la página del colegio, en colegiotrebulco.cl, dentro del mismo curso, y también quedan ahí disponibles las capturas de la pizarra. Cuando haga dibujos en la pizarra, esos dibujos también van a estar disponibles para ustedes. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar del sistema circulatorio. Acá tenemos una imagen que nos representa a este sistema circulatorio. No hay un gran sistema circulatorio para estudiarlo. Usualmente nosotros lo dividimos y hablamos de una circulación mayor, que es la circulación que se dirige a todo el organismo, a todo el cuerpo. Hablamos de una circulación menor, que es aquella que se dirige específicamente hacia los pulmones. Y hablamos de una circulación que se llama coronaria, ¿ya? Una circulación que se llama coronaria, que es la circulación que es propia del corazón. Vamos a hablar de todas ellas en todo caso, ¿ya? Así que, ya, ahí me dejaron un correo para después ponerlo, ¿ya? Vamos a hablar de todos estos tipos de circulación. Bueno, lo primero, antes de comenzar, vamos a hacer tratar de entender algunas ideas sobre sistemas circulatorios. Lo primero, les hago la pregunta yo a ustedes, alumnos, que ¿para qué sirve el corazón en los seres vivos? A ver qué respuestas me pueden dar. El corazón sirve como para distribuir la sangre a través del cuerpo. Exacto. Sí, exacto. La función del corazón es bombear. El corazón impulsa la sangre para que circule por nuestros vasos sanguíneos, ¿ya? La segunda, en realidad, es una pregunta que la hicimos hace poquito, ¿para qué sirven los pulmones? Fue en la última clase, y nosotros decíamos que los pulmones servían para dos cosas principales: remover el CO2 de la sangre y además incorporar el oxígeno desde la atmósfera. Por lo tanto, nosotros decimos que en los pulmones se lleva a cabo el intercambio gaseoso de nuestro organismo con el ambiente. Y ahora, de aquí ya nos vamos un poco directo al sistema circulatorio y los invito a que piensen en una ciudad. Ya, en una ciudad deben distribuirse artículos necesarios, por ejemplo la comida, y deben retirarse cuestiones que son innecesarias, como la basura. Nosotros usualmente lo que hacemos, dejamos las bolsas de basura fuera de la casa, en el contenedor, en el container, donde corresponda, y después pasa alguien que es el encargado de retirar esa basura y se la lleva a un lugar lejano, donde esa basura, bueno, se le hace un pequeño tratamiento, ¿ya? Acá en Chile no es mucho, pero lo ideal sería eso, ¿ya? Y también nosotros, cuando pedimos, por ejemplo, comida para que llegue a nuestra casa, viene un delivery por los caminos, nos trae la comida y nos las hace llegar, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, por una parte, estructuras que requieren servicios, que requieren, por ejemplo, comida, una casa, ¿ya? También esa misma estructura, esa misma casa libera
desechos, libera esa basura, y eso se tiene que mover por calles. La basura llega al camión, se la lleva por una calle, la lleva hasta otro lugar, la comida llega también por una calle, que son en el fondo las vías de distribución. Y para que puedan distribuirse, tienen que estar moviéndose. O sea, el camión de la basura, si se queda sin benzina, entonces la basura no puede ser movida del lugar en donde estaría. Nosotros, cuando hablamos de sistema circulatorio, nosotros pensamos que es bastante parecido a una gran ciudad. Al menos las funciones que desempeña son paralelas. Por ejemplo, en una ciudad se necesitan alimentos y otros insumos. Por ejemplo, energía, el camión que distribuye el gas. Un organismo también necesita cosas. Claro que necesita nutrientes, oxígeno, necesita otros elementos, vitaminas, qué sé yo, agua. Una ciudad necesita eliminar basuras y un organismo también necesita eliminar desechos. En una ciudad, lo anterior se distribuye por calles y avenidas. En un organismo como el nuestro, se distribuye por las arterias, por las venas y por los capilares. Esa es la función de arterias, venas y capilares, distribuir algo, distribuir estas cosas. En la ciudad, estas cosas necesarias son llevadas por camiones, por furgones, que van a distribuir las cosas. En nuestro organismo, quien se encarga de llevar esto es la sangre, mediante células especializadas o en otras organizaciones. Por ejemplo, los glóbulos rojos son células sanguíneas que transportan oxígeno. Entonces, en este caso, los glóbulos rojos serían esos camiones o furgones que estarían llevando el oxígeno que es necesario. Y en una ciudad, todo el movimiento de sustancias es impulsado por los motores y por el combustible. Pero en un organismo, todo ese movimiento es impulsado por el corazón. Por eso es que si hay una falla cardíaca, se dejan de impulsar todos estos elementos y el organismo empieza con problemas. Esa es la idea. Ahora, tal como les decía en la imagen inicial, el sistema circulatorio es principalmente un sistema de transporte y de distribución. Tiene algunas otras funciones, probablemente podamos conversar de esas funciones más adelante. Algunas de las funciones que también realiza el corazón, por ejemplo, son determinar el nivel de hidratación que tiene la sangre, la cantidad de agua que necesita. También se encarga de estimular la producción de células sanguíneas, tiene algunas funciones adicionales. Pero para nosotros, en nuestro nivel, nos va a importar sobre todo la primera, función de transporte y distribución. Y los tres componentes principales de los que habíamos hablado, que es la sangre, los vasos sanguíneos y el corazón. La sangre es el tejido líquido, transporta las sustancias. Los vasos son el equivalente a las calles, es decir, por donde viajan esas sustancias que deben ser distribuidas. Y el corazón es el motor, es quien impulsa, ¿ya?, a todos estos elementos para que vayan por este sistema circulatorio. Se relaciona directamente con el sistema respiratorio y también con otros sistemas corporales que iremos viendo en su momento. ¿Ya? Vamos a empezar, ¿ya?, por el corazón, que lo tenemos acá, ¿ya? Y voy a empezar haciendo un dibujito en la pizarra, porque yo sé que ustedes son capaces de conocer más o menos la lógica que hay en el corazón. Entonces, voy a hacer un dibujito acá del corazón. Y voy a hacer el dibujo clásico del corazón, aunque en realidad no tiene para nada esta forma, ¿ya?, pero lo voy a dibujar así para entenderlo, ¿ya? En el corazón hay una separación, color este, hay una separación que se llama tabique, que hace que el corazón se comporte como si fuesen dos estructuras independientes, ¿ya? Eso por lo pronto. Entonces, vamos a tener un lado izquierdo y un lado derecho. Ojo con eso.
Porque en los dibujos anatómicos, la lateralidad se invierte. Yo sé que si yo estoy mirando este dibujo, esta es mi derecha. Pero yo no me estoy mirando a mí. Yo estoy mirando a una persona que está en una camilla. Y por lo tanto, esa persona que está en esa camilla, ese es su lado izquierdo. Entonces tienen que acostumbrarse que en los dibujos anatómicos siempre esto es de la misma manera. ¿Ya? Hacia acá queda O la como si izquierda. uno estuviera en la posición del corazón. Como si uno estuviese en la camilla y uno estuviese mostrándole al resto su corazón. ¿Ya? Por eso es que acá queda a la izquierda. ¿Ya? Entonces tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo. Insisto, esta es una diferenciación funcional. Ahora, les digo más. Estas dos grandes corazones están divididos en la mitad, ¿ya? Más o menos de esta forma. Están divididos en la mitad, de modo que quedan unas cavidades superiores y otras que son inferiores. Las partes superiores se llaman aurícula o atrios, ¿ya? Por lo tanto, esta sería la aurícula derecha y esta sería la aurícula izquierda. Y la parte de abajo se llaman ventrículos. Ventrículos. Voy a aprovechar que lo puedo hacer para indicar que la pared de los ventrículos es considerablemente más ancha que la pared de las aurículas. ¿Ya? Esa pared es músculo finalmente. Por lo tanto, lo que está acá será el ventrículo derecho y lo que está acá será el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a la parte anatómica del corazón. Es súper importante que esto se maneje. Ahora bien, esto no está sellado, sino que lo voy a dibujar, por si acaso es solamente un esquemita. Aquí hay salida, aquí hay salida, y aquí hay entradas. ¿Ya? Entonces, del ventrículo izquierdo sale sangre, y del ventrículo derecho también sale sangre. ¿Ya? La sangre pasa desde las aurículas hacia los ventrículos. ¿Ya? Así funciona este asunto. Voy a primero guardar el dibujo. Ahí guarda el dibujo. Y ahora voy a borrar algunas cosas. Ya sabemos cómo se llama eso. Ya sabemos cómo se llama esto. ¿Ya? Y les voy a poner algunos datitos para que podamos tratar de entender cómo va funcionando este asunto. ¿Cuáles eran las aurículas? La aurícula es lo de arriba. ¿Ya? La aurícula es lo de arriba. O sea, las dos que están en la parte superior. Ahora, esta sangre que sale acá abajito, esa sangre va... No lo quiero tan más dedicado. Voy a escribirlo acá. Con una letra delgada y con color rojo. Esta sangre se dirige al cuerpo, a la mayoría. ¿A la qué? ¿Ya? Al cuerpo, a la mayoría del cuerpo. Si esta sangre va hacia el cuerpo, esta sangre, en términos del contenido de oxígeno, ¿es alta o baja en oxígeno? ¿Qué creen ustedes? Alto. ¿No? Exactamente. Tiene una concentración alta de oxígeno. Y en términos del CO2, ¿tendrá una concentración alta o baja de CO2? Baja. Baja de CO2. Perfecto.
¿Ya? Muy bien. Esta se dirige al organismo. Ahora bien, esa sangre que está saliendo de aquí, ¿de dónde venía? Del... Viene de acá arriba. ujú. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba esto? Voy a poner los nombres aquí Las arriba. aurículas. 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 Exactamente. Esa era la aurícula izquierda. Muy bien. Ahora, esa sangre que va a salir de la aurícula izquierda, a su vez, entró desde acá. La pregunta es, ¿de dónde creen ustedes que viene esta sangre? La de acá arriba. Del pulmón. Exactamente, ¿por qué? Porque... Porque trae oxígeno. Trae harto oxígeno. Muy bien, exactamente. Esta sangre viene de los pulmones. Perfecto, impecable, ¿ya? Ahora bien, vámonos acá abajo de nuevo. Esta sangre se dirige al cuerpo y en el cuerpo esa sangre va a ser utilizada por el organismo, por lo tanto la cantidad de oxígeno va a ir descendiendo y va a ir recibiendo el CO2 del desecho del funcionamiento celular. Por lo tanto, su concentración, la concentración de oxígeno va a ir aumentando. ¿Qué es lo que va a pasar después? Voy a hacer un dibujito tenue de esto. Ya. Voy a hacer en otro color. Esta sangre que está acá, que se había dirigido a la mayoría del cuerpo, se va a empezar a utilizar. Y después esta sangre va a entrar por acá. La sangre que entra acá, después de que se usa. Después de haber cruzado todo el cuerpo. Exactamente, después de haber pasado por todo el cuerpo, como perdió su contenido de oxígeno porque lo entregó y se llenó de CO2, esa sangre se transforma en una sangre que tiene una cantidad baja de oxígeno y una cantidad alta de CO2. Esta sangre que está dibujada acá con esta flechita azul, esta sangre viene del cuerpo. ¿Ya? Esa sangre entonces, vamos a dibujarla en negro, viene del cuerpo. ¿Ya? Y entra a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, después pasa hacia el ventrículo derecho. ¿Y de aquí hacia dónde tiene que irse? Si es que viene con poco oxígeno y con alto CO2, ¿hacia dónde tiene que dirigirse? A los pulmones, de nuevo. Exactamente. Perdón, ahí me equivoqué. En azul, esta sangre va a los pulmones. Esa sangre. Y en los pulmones pierde el CO2, gana oxígeno, se oxigena y desde los pulmones pasa a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, al cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Como les he dicho, no se preocupen de los dibujos porque yo los guardo. Ya, voy a hacer otro dibujito acá, más chiquitito, voy a hacer el corazón para que se entienda la idea. Entonces, lo que pasa más o menos es lo siguiente. Voy a tener acá el corazón, voy a tener acá la división, voy a tener esta división acá, voy a tener esta división acá, ¿ya? Y tengo entonces lo siguiente. La sangre que sale de aquí se va al organismo, ¿ya? En el organismo, esa sangre pierde su contenido de oxígeno, se transforma en sangre
pobre en oxígeno y rica en CO2, y desde aquí sale y se va a los pulmones, en donde esa sangre ahora rica en oxígeno vuelve al corazón, ¿ya? Y de ahí se dirige al cuerpo, etcétera, etcétera. Esa es la idea del corazón. Ahora, obviamente que aquí falta hacer una cosita, que es la división aquí de estas valvulitas, ya que permiten que la sangre pase, ¿ya? Y así va funcionando el asunto. De hecho, voy a volver acá. Ese mismo dibujo es el que tenemos acá, en el inicio. La misma idea, solo que aquí está dibujado el corazón tal como debiese dibujarse, diría yo, que de una forma mucho más anatómica. Yo hice simplemente un cuadrante, pero el corazón tiene otra configuración que la vamos a ver cuando conversemos un poquitito de la anatomía, ¿ya? Pero la sangre sale del corazón, va hacia el organismo, en el organismo el oxígeno se consume, se produce el CO2 vuelve al corazón, el corazón la manda hacia los pulmones, en los pulmones se oxigena, vuelve a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo pasa a todo el cuerpo, y así está todo el día, digamos, el corazón movilizando la sangre. Esa es la idea del corazón, simplemente ir movilizando la sangre, ¿ya? Ahora, vamos a volver a la presentación. Aquí está, la primera parte ya la habíamos hablado. Ya, ahí está el corazón. Un detalle interesante, acá está, nos dice que el corazón es un órgano formado por un músculo especializado. Efectivamente, se llama músculo cardíaco. Ya, no hay músculo cardíaco en otro lugar más que en el corazón. Ya, así de especializado es. El corazón se ubica dentro del tórax, entre ambos pulmones. No está, como la gente muchas veces dice, el corazón está a la izquierda y se ponen la mano, los futbolistas acá en el pecho, como bien a la izquierda. La verdad es que ahí se están poniendo la mano en el lóbulo superior del pulmón. El corazón está aquí, al centro, aquí. Y la punta del corazón está un poco desplazada hacia la izquierda. Por eso decimos que el corazón está a la izquierda. Pero no está acá, está aquí, ¿ya? Más o menos en el centro. Ligeramente desplazado hacia la izquierda. ¿Ya? Lo que habíamos mencionado ya, posee 4 cavidades, 2 superiores que reciben sangre que se llaman atrios o aurículas, y 2 inferiores que impulsan la sangre y se llaman ventrículos. ¿Ya? Sí, acá también se puede notar lo que les decía yo. La aurícula, este globito, aquí se ve bien la aurícula derecha, la pared es súper delgada, súper delgada. En cambio, la pared de los ventrículos es mucho más ancha. De hecho, la pared del ventrículo izquierdo es más ancha aún, bastante más ancha. Esto porque son músculos que tienen que mover sangre, pero la aurícula solamente tiene que mover la sangre desde aquí hasta aquí, no más que eso. En cambio, voy a hacerlo con otro color mejor, con amarillo que se note. La aurícula mueve la sangre de aquí hasta aquí nada más. Es un viaje cortito. Pero el ventrículo tiene que llevar esta sangre hasta los pulmones, dar la vuelta, impulsarla hasta que permita que llegue acá al atrio izquierdo. Entonces tiene que darse una vuelta mucho más larga, y es por eso que la pared de los ventrículos es muchísimo más gruesa que la pared de la aurícula. Fíjese, la pared de la aurícula izquierda ni se nota, es una cuestión súper delgada. Esas son las paredes. Prácticamente no se notan, ¿ya? Y otro detalle también que no lo había mencionado, que ahora es bueno decirlo, es que las cavidades están separadas por válvulas. Esas cosas blancas que se ven ahí son válvulas. En el fondo, en el dibujito que yo había hecho, en este dibujito,
en ese dibujito que yo había hecho hace un rato, lo que está aquí, en esa zona que estoy dibujando en amarillo, ahí hay una válvula, ¿ya? En ambos lados hay válvulas. Esas válvulas, como buena válvula, permiten que el flujo vaya solamente en una dirección. Mirando el dibujo, la sangre solo puede ir de la aurícula al ventrículo, pero no del ventrículo a la aurícula. ¿Ya? Eso es importante considerar. ¿Cómo funcionan esas válvulas? Miren acá la representación que voy a hacer yo. Voy a utilizar mis manos. Las válvulas son como saquitos, ¿ya? Tienen como esta forma, como unos saquitos. ¿Ya? Yo tendría que ponerme de cabeza para que se entienda bien, pero esa es la idea. Son como unos saquitos, como unos semicírculos. De modo que si algo quiere pasar por esos semicírculos hacia abajo, lo puede hacer. Va a pasar. Pero si quisiera devolverse, al devolverse, estos semicírculos se van a cerrar. No le van a permitir el ingreso. Si quieren pasar para abajo, pum, pasa, ni un problema. Pasan, se abren. Pero cuando quieren devolverse, pum, se llenan y se pegan. Por lo tanto, si aquí hubiera sangre tratando de subir, no lo va a poder hacer. Pero si es sangre tratando de bajar, sí lo puede hacer. ¿Ya? Esas son las válvulas que están presentes no solamente entre el atrio y el ventrículo, sino también están presentes en la salida hacia la arteria. ¿Ya? Cuando hablemos bien de la anatomía cardíaca, lo vamos a ver con más detalle. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, ahora, acá está el ciclo cardíaco. Les voy a dejar esta animación, por si acaso en la página. Ya la encontré, la voy a subir para que la puedan ver ustedes. Pero quiero que piensen en la siguiente situación. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Voy a dibujar. ¿Ya? Pensemos en lo siguiente. Voy a hacer una línea intencionadamente gruesa para el corazón. Lo voy a dibujar con una forma un poco más parecida a la realidad. Yo sé que aquí tengo un tabique y yo sé que acá tengo una separación y que acá también tengo una separación. ¿Ya? Diríamos que en este dibujo, que está un poco menos estilizado del corazón, tengo esto. ¿Qué pasaría si esta parte que está arriba se contrae de modo que las paredes se empujan así? Y también de acá. Lo que va a pasar es que se van a hundir de acá. Podría que pase esto, que se hundan. ¿Ya? Si es que eso sucede, lo que va a pasar es que se va a impulsar a la sangre para que pase para acá, y del otro lado se va a impulsar a la sangre para que pase para allá. ¿Perdón? ¿Va a ir más rápido? Claro, la impulsa. Ese es el latido cardíaco, de hecho. Eso es la contracción. Si esto se contrae y la empuja hasta acá abajo, eso va a empujar a la sangre a pasar. Esa es la idea. Pero cuando eso pase, lo que va a ocurrir abajo es lo siguiente, que los ventrículos se van a llenar más de sangre. En el fondo, el aumento de volumen va a hacer que los ventrículos se expandan y que se llenen más de sangre. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar si ahora los ventrículos se presionan, se contraen? O sea, se van para allá. Lo que va a pasar es que la sangre va a salir hacia donde tenga que salir desde los ventrículos. ¿Ya? Miren acá ahora lo que les voy a explicar. En el corazón, el latido cardíaco ocurre de esa manera. Tengo una pelota entera, ya que es el corazón. Arriba están las aurículas y abajo están los ventrículos. ¿Ya? Arriba las aurículas, abajo los ventrículos. Cuando se contraen las aurículas, pum, están así, pum, se contraen, empujan a la sangre que estaba en su interior para que llene los ventrículos. Los ventrículos, que están debajo, por lo tanto, se llenan de sangre, y una vez que se llenan de sangre, pum, se contraen. Cuando los ventrículos se contraen, la sangre sale hacia la circulación mayor o hacia la circulación pulmonar.
Y esa sangre da la vuelta y llega a las aurículas que se llenan. Por lo tanto, una vez que se llenan, se contraen, pum, se llenan los ventrículos, después el ventrículo se contrae, pum, sale la sangre, llega a las aurículas, se llenan, se contraen, pum, se contrae el ventrículo, pum, y así va el latido cardíaco. Si ustedes escuchan su corazón, ustedes no escuchan tum, 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 tum. No escuchan un golpe, ustedes escuchan 2 golpes. Escuchen lo siguiente. Así, tum, 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 tum. Porque en el ciclo cardíaco hay en realidad 2 contracciones. La contracción auricular, la contracción ventricular. El corazón no se contrae como un todo. Se contrae primero arriba, después abajo. Tum, 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 tum. Por eso se escucha así el latido cardíaco. Ahora, ojo con eso. No es que se escuche la contracción. Lo que sí se escucha es la apertura y el cierre de las válvulas. Ya, eso es algo que vamos a ver después, porque en realidad el músculo al contraerse no mete bulla. Pero sí las valvulitas esas que se abren y se cierran generan esos golpecitos. Eso sería mucho mejor si pudiéramos verlo en directo. O sea, no en directo, no en un paciente, no en una persona, pero sí en clase, me refiero. ¿Ya? Ahora, hay obviamente algunos detalles respecto a la contracción. Si alguna vez ustedes, y lo más probable es que algunos de ustedes le hayan dicho que tiene un soplo al corazón. ¿Ya? Un soplo al corazón no es otra cosa más que un flujo turbulento en la salida. Por lo tanto, cuando sale la sangre, en vez de salir derechito hacia un lugar, sale con un poco de remolino. ¿Ya? Porque hay una válvula que no creció bien, o porque la arteria no está todavía muy grande, entonces sale con un poquito de turbulencia, pero con el crecimiento eso normalmente se termina. ¿Ya? Tener un soplo al corazón es súper frecuente y por lo general no tiene ninguna consecuencia. ¿Ya? Bien. Volvamos a esto del ciclo cardíaco que les decía. Aquí, como les decía, esta va a ser una animación, ya para que puedan verla, donde se explica cómo va ocurriendo el flujo sanguíneo. Acá en este dibujito, esto corresponde a la aurícula derecha, esto al ventrículo derecho, esto a la aurícula izquierda y esto al ventrículo izquierdo. Mira, yo sé que el dibujo es más complicado que el dibujo que hice yo, pero van más o menos en la misma línea. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien? No. Perfecto, ¿ya? Vamos a llegar hasta aquí, no tiene sentido que avance más si no voy a poder terminar bien la explicación. Ya, sí quedo comprometido para subirte las capturas de las pizarras mías, ya, yo les saco fotos a esta y después las subo, y también subir esa animación para que en la próxima clase, donde ya vamos a hablar del latido cardíaco, y de cómo se regula el latido cardíaco, tengamos un poco más de argumentos para poder conversar de ello. ¿Ya? ¿Más preguntas, muchachos? Aquí tengo algo en el chat, parece que no. Bien, voy a terminar la reunión. Ah, pero antes, tengo que sacar la asistencia. ¿Ya? Para eso le tomo una fotito a la pantalla. Entonces... Estamos todos. Sí. Somos 21. Perfecto. Pero falta que estoy yo, pues. Falta uno entonces. No, Si son porque somos 21. 20. No, somos 20 en total. Ah, son 20, ya. Ahora Perfecto. somos 21. Asistencia completa. Ya, súper bien. Eso, muchachos. ¿Ya? Sí, la clase también la subo. Esa se demora más porque tiene que pasarla, codificarla, subirla a YouTube y todo. Se demora un poco, pero también la voy a subir. ¿Ya? Estamos, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Ah, no, pues la próxima semana es feriado. Chao. En 2 semanas más nos vemos. ¿Ya? Que estén muy bien. ¿En serio? Luego, muchachos. Chao, mister, que esté bien. También ustedes, muchachos. Hasta luego. Chao.